Es antesala el programa de RTV SIG Lima, el canal del ingeniero, que como ustedes muy bien saben, está siempre abierto a todas las inquietudes en momentos, digamos, previos a cualquier evento, un certamen, seminario, un foro, una charla, una conferencia. Ustedes muy bien conocen cómo es nuestro sistema informativo. Así que en esta oportunidad vamos a presentar a un personaje que realmente, como siempre, cuando viene a nuestro país nos trae novedades, innovaciones sobre lo que tenemos que estar listos. En el mundo se conoce, desde Japón exactamente, hay una propuesta preparándonos para el gran terremoto. No es cuestión de asustarse, es cuestión de estar prevenidos. Y siempre hay conferencias en las principales universidades como la UNI o en la Católica. Bueno, a esta sala, en nuestros estudios, nos encontramos con el ingeniero y doctor en Ingeniería Civil, Rubén Boroschek. Es un amigo de Chile y también con nacionalidad costarricense, porque allá ha vivido como 14 años. Él es un experto en todo lo que es ingeniería sísmica. Y precisamente la Comisión de Delegados Municipales va a ofrecer el día de mañana un seminario en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, acá en Marconi 210, San Isidro. Y ha sido invitado especialmente el doctor Rubén Boroschek. Bienvenido, doctor Boroschek. Muchas gracias. ¿Qué le trae por acá una vez más a nuestra sede institucional? Bueno, la alegría siempre de estar en el Perú y en Lima, visitando colegas y amigos, y la oportunidad de seguir promoviendo la instrumentación de edificios para el registro de terremotos. No solo en el edificio, sino a nivel de terreno, como lo exige la normativa nacional. ¿Eso significa que usted nos va a refrescar o va a dar las orientaciones precisas sobre el diseño contra terremotos y hacer, digamos, una instrumentalización de terremotos para saber medir cómo se mueve el territorio, cómo se mueven los edificios, es decir, una situación más real? Cierto. Sobre el particular. La idea es que es, como siempre, compartir la información que en estos momentos poseo sobre instrumentación y tecnologías de información que cada vez evolucionan a una velocidad increíble, así que es bueno mantenerse al día, conversar sobre cómo se debe instrumentar a nivel de terreno una edificación y cómo se puede instrumentar un edificio, una represa, un puente u otra estructura para determinar si en un evento sísmico sufrió daño o no, para determinar si los procedimientos de análisis y diseño que estamos usando son apropiados. La idea es generar una base de datos real, o sea, instrumentar nuestras edificaciones para ayudarnos a mejorar nuestras normativas. ¿Para ese efecto se emplea algún sensor, algún equipo especial para saber, para realizar esa medición? Sí, estamos en este momento usando sensores de vibración que miden la aceleración o la velocidad del terreno, pero además medimos directamente cómo se mueven los elementos estructurales, cómo se deforman, qué fuerzas tienen, incluso podemos llegar a calcular en forma directa o indirecta sobre el elemento estructural. Por lo tanto, apoyarnos en esa información para mejorar nuestras maneras de entender la respuesta de una estructura y a su vez poderla diseñar mejor. En Chile, su país de origen, ¿hay alguna norma ya sobre el particular? ¿Se hace este tipo de ejercicios? Las normas, tenemos varias normas, algunas de ellas mencionan la conveniencia, no lo hacen obligatorio como es aquí en el Perú. Es optativo, digamos. Sí, es una opción que muchas estructuras y propietarios de estructuras lo han optado porque finalmente les da una ventaja al propietario. Nosotros tenemos muchos sismos, al igual que en el Perú, de saber de que cuando viene un sismo si hay que tomar una acción o no, porque nos informa del estado de salud de la estructura, es decir,
qué le está pasando en cada terremoto, se está deteriorando, se mantiene sana, y esa información en algunos elementos críticos, por ejemplo en represas, es indispensable. En puentes también tenemos varios puentes, en la línea del metro también se ha instrumentado, y en edificios críticos, algunos hospitales, porque queremos que... Es muy difícil hacer una inspección de todas las infraestructuras después de un terremoto. Un terremoto de gran tamaño va a afectar, por ejemplo, un área gigantesca de 100 kilómetros por 100, y hay que revisar todas las infraestructuras, no hay suficiente ingeniero, por lo tanto, en algunas estructuras críticas es indispensable tener información rápida y accesible en un tiempo corto, y eso lo da este tipo de instrumentación. ¿Hasta qué punto puede ser, digamos, bastante útil este tipo de instrumentos o dispositivos para tomar medidas posteriores, sin duda, ¿no? Indispensable. La gracia de este instrumento es que sabemos exactamente cómo se midió, cómo vibró el terreno y qué le pasó al edificio. Por lo tanto, nuestras posibilidades de reparación que sean más efectivas se incrementan al infinito. Tenemos información en comparación con nada de información. Entonces, el tener información de cuál es la severidad del movimiento, el tener información cuándo se dañó el edificio, en qué momento del terremoto se dañó, es una información que en Chile, por lo menos en los casos de edificios con daño que estaban instrumentados, y en Estados Unidos, que hay muchos más edificios que en Chile instrumentados, se utiliza muy eficientemente. Cambia la forma en cómo diseñamos esa reparación, cambia el entendimiento de cuál es el nivel de deterioro real. No es fácil entrar a un edificio, ver unas grietas y decir cuál es la severidad del daño. La verdad es que muchas veces se usa un juicio y la experiencia es previa. La instrumentación permite determinar lo que ocurre exactamente en este caso. Entonces es sumamente interesante, indispensable ese tipo de dispositivos. En algunos edificios muy complejos, con mucho recubrimiento arquitectónico, equipamiento, como edificios industriales, es indispensable. En viviendas es optativo, la verdad. Pero sobre todo en los hospitales. En hospitales es muy conveniente. Es muy difícil entrar a un hospital después de un terremoto a inspeccionar. Es muy valioso que los mismos sensores de la estructura digan: este hospital está totalmente sano, se ha dañado pero no es grave, o el daño es muy importante, debe hacerse una evaluación especializada. No reemplaza la evaluación individual, pero sí orienta dónde dirigir los recursos escasos de los técnicos y los ingenieros para que vayan a los hospitales que tengan daño efectivo y no aquellos en el cual se cayó un elemento arquitectónico y que no implica un riesgo real de la estructura. Y de acuerdo a su experiencia, ¿en nuestro país hay este tipo de instrumentos o todavía...? En términos normativos se exige que esté a nivel de terreno, ¿ya? Pero no en la estructura. Y por lo menos que yo sepa, no existe públicamente ningún edificio instrumentado. Sí hay algunas represas que están instrumentadas, por lo tanto habría que evaluar, no tengo la estadística como para indicar lo contrario, digamos. Esto es completamente distinto a esos dispositivos que se ponen en las estructuras, en la base. Esos son aisladores sísmicos. Claro, esos son para impedir que el temblor o el terremoto llegue al edificio, se rebote. Esto nos va a permitir saber lo que pasó, realmente cómo se movió el edificio. No impide que entre la energía sísmica al edificio, pero por lo menos sabemos qué pasó con esa energía. ¿Dañó la estructura? ¿No la dañó? Etcétera. Quiere decir que esa es una supraradiografía. Es una tomografía de la estructura. Eso es lo que logramos. Entre más sensores, casi podemos decir de que es una tomografía. Bueno, amigos, ustedes ya han escuchado directamente del doctor Rubén Boroschek que mañana a mediodía, aquí en la sede del Consejo Departamental de Lima, a iniciativa de la Comisión de Delegados Municipales, se va a realizar un seminario al mediodía. Tomen nota para que ustedes estén presentes y escuchen en directo todas las incidencias, los pormenores, esta metodología relacionada al diseño contra los terremotos y la instrumentación para la respuesta
para tener una suerte de censo, un control y saber realmente los daños que puede ocasionar un movimiento sísmico. Así que quedan invitados y le damos las gracias a nuestro invitado, el ingeniero y doctor Rubén Borset. Muchas gracias por la oportunidad de divulgar esta información.